Bienvenido a Ascendio Health and Training. Espero que se encuentre muy bien. Mi nombre es Joshua Castañeda, naturópata, y en esta ocasión continuaremos con nuestra exposición y nuestra divulgación realista, científica, sincera y honesta sobre la disciplina de la medicina. La medicina natural, la medicina sagrada, la medicina verdadera, que solamente se logra conseguir a través de nuestra propia intención y responsabilidad. La medicina naturópata, homeópata, la tradición oriental, la medicina tradicional china, la acupuntura, la ayurveda, la nutrición, muchas de las disciplinas que hacen uso de los recursos naturales son los que están dentro de la rama de la medicina holística. En esta rama no excluimos el concepto de la energía, el concepto de el flujo de energía vital, el concepto de los meridianos, el concepto de los chakras y todo lo que posiblemente existe dentro de planos diferentes de frecuencia vibratoria, pero no utilizamos esas herramientas teóricas como una especie de base para la cual realizamos nuestra práctica, al menos no en Ascendio. ¿Por qué? Porque en realidad los procesos fisiológicos, psicológicos, que tienen lugar en el cuerpo humano son 100% reales, no son imaginarios, pero hay una diferencia entre lo que se puede medir y lo que no con la tecnología actual, con los recursos que tenemos. Uno de esos puntos importantes es el de la energía vital. Por ejemplo, Motoyama, un parapsicólogo japonés muy espiritual, un hombre cuya historia es de constante disciplina de meditación, de control, dedicó muchos años de su carrera también a incorporar tecnología y la ciencia en la medida de lo posible para poder observar algunos de los fenómenos que él dice haber percibido, que dice haber logrado alcanzar, y su intención era tratar de explicar cuál era el proceso que hacía funcionar la idea de los meridianos, de la energía vital, de cuál es el propósito de la meditación, cuál es el propósito de la contemplación, el yoga y muchas otras disciplinas orientales ancestrales a través de la perspectiva de la psicología y de la psiquiatría, también utilizando los recursos tecnológicos disponibles en su época. La naturopatía que hoy practicamos en Ascendio tiene el mismo enfoque, el enfoque de utilizar precisamente todo. Es lo que significa holístico, es que se usa todo. Todos los recursos, todas las disciplinas, todos los pensamientos de una manera centrada, realista, que tengan un rigor científico suficiente, pero no necesariamente muy estricto, que tenga la capacidad de abrir un poco más sus fronteras imaginativas y de pensamiento, y de ir un poco más allá de lo que alcanzan a ver nuestros sentidos y la extensión de nuestros sentidos, que es aquel aparato que usamos para ver rayos X, las microondas, la luz infrarroja, la radiofrecuencia, usted póngale nombre, pero al final es una extensión de los sentidos. Entonces abrimos un poco más esa idea, pero no nos quedamos dentro de un concepto exclusivamente místico, esotérico, porque es ahí donde caemos en el peligro de la charlatanería. En muchos casos el concepto de medicina o tratamiento holístico está perdido dentro de la charlatanería, en la que se utilizan recursos 100% serios, como el Reiki, la curación con energía, el concepto de los chakras, alineación de chakras, energía vital, etc.
¿Por qué no vemos la disciplina de acupuntura dentro de todos estos movimientos holísticos? Bueno, pues porque requiere de una gran cantidad de disciplina y gran cantidad de estudio. No solamente es poner agujas aleatoriamente en cualquier punto del cuerpo y nada más. Es un estudio profundo de la anatomía humana, del funcionamiento bioquímico del cuerpo, del funcionamiento de las articulaciones, de los músculos del cuerpo, de los tejidos, de los fluidos, todo eso. ¿Por qué? Porque tiene una contraposición energéticamente hablando, que son los meridianos y el flujo de meridianos, el punto de encaje entre un meridiano de característica polar negativa o de característica polar positiva. O sea, realmente tiene unas implicaciones teóricas y prácticas extremadamente profundas, complejas y que no son simplemente ideas ilusorias. La acupuntura es una disciplina ancestral, pero no solo la acupuntura, sino más bien la disciplina de la medicina tradicional china, que desde hace milenios ya hablaba de los campos de energía vital a través de ciertas analogías o filosofías muy simbólicas que escondían su verdadero significado solamente a los que lo conocían. Hoy en día seguimos prácticamente igual porque nos quedamos con la idea superficial de la energía vital, y entonces, como no entendemos a profundidad o no nos damos a la tarea de estudiar seriamente todos esos conceptos, tanto esotéricos como exotéricos, que quiere decir que son externos, nos vamos por lo más fácil que es, pues, hablar y decir cualquier cosa que se nos venga a la mente y ponerle palabras bonitas, ponerle términos nuevos y empaquetarlo como si fuera algo extremadamente novedoso y funcional, y se vende. Pero ese es el gran problema y el reto también de la medicina real holística, naturopatía, la medicina tradicional, ancestral de diferentes culturas del mundo, que son serias, pero que hoy en día pues simplemente, como no se toman en serio, como no se entienden a profundidad y como se separan de la disciplina material, pues no tienen un fundamento lo suficientemente sólido como para funcionar. Entonces, por eso hay miles de opciones de tratamientos, miles y miles de personas que dicen ser expertos en ciertos tratamientos, pero realmente nos estamos exponiendo como pacientes a aquellos que estamos desesperados y que decimos, bueno, si la medicina convencional no me dice qué es lo que me está pasando, parece que todo está bien, mis estudios de laboratorio no muestran nada, pero yo me siento mal, me siento fatigado, me siento cansado, tengo cambios repentinos de mi estado de ánimo, no tengo apetito, tengo náuseas, tengo dolor, tengo entumecimiento, siento algo que no está bien. Estas personas, teniendo a la mano una cantidad ilimitada de posibles alternativas, pues se sumergen dentro de una especie de jungla en la que tristemente muchos buitres tratan de sangrar a esas personas que están desesperadas por un alivio. Bueno, ese es uno de los primeros problemas. El segundo es de parte del paciente. El paciente tiene una idea preconcebida de qué es lo que debe esperar en una sesión, en una consulta naturopática u holística, y se van decepcionados pensando que por eso es algo que no sirve, porque nuevamente están esperando que se les encuentre, se les haga un diagnóstico inmediato y que después se les dé un tratamiento inmediato que también les quite sus dolencias, sus dolores y listo. Entonces lo natural simplemente no tiene cabida, y
termina convirtiéndose en exactamente lo mismo. Es una consulta despersonalizada en la que la persona solo está esperando que le digan lo que quiere escuchar, y cuando lo escucha se va contenta pensando que ya es suficiente, que no necesita dar seguimiento a nada más, y es más, probablemente no se va a tomar absolutamente nada de lo que se le prescribió. Al final de cuentas, esa es la triste y cruda realidad de un paciente. La enfermedad es un proceso largo que muchas veces viene desde el nacimiento, muchas veces se cosecha a lo largo de muchas décadas de existencia en esta vida, y que cuando ya se empieza a manifestar, pues solo en ese momento que le ponemos atención, pero lleva toda la vida cosechándose. Entonces, pues no podemos esperar que 5 o 7 días de tomar un té nos quite síntomas, nos cure. No podemos, pero bueno. Entonces, la naturopatía realmente, la medicina holística realmente son disciplinas muy profundas que comprenden el uso de todos los recursos naturales que haya a la disposición. El entendimiento de que esos recursos, muchos de ellos, tienen capacidades medicinales, curativas. El entendimiento de que existe energía vital y que esa energía vital está interactuando con el organismo, y que hay unos procesos biológicos o bioquímicos que son la contraposición material de lo que está sucediendo a nivel energético. El flujo de la energía a través de los canales o meridianos es la contraposición del fluido o del flujo sanguíneo y de algunos otros fluidos que están atravesando ciertos canales en el cuerpo humano. Todo tiene una correspondencia. Lo que vemos a nivel organismo también se puede ver a nivel energía. Obviamente no tenemos todavía los recursos tecnológicos para poder vislumbrar esos fenómenos, pero tarde o temprano lo podremos ver, y cuando lo veamos nos daremos cuenta de que todo eso, a pesar de sonar muy fantasioso, era muy real y muy serio. Pero solo aquellos que realmente se lo toman en serio, que quieren llegar a la profundidad de todas estas incógnitas, son los que descubren esas verdades, y no son los que se quedan nada más con la superficie y utilizándolo como un recurso para promover sus servicios que generan un ingreso considerable. No, realmente tampoco ese es el propósito de un tratamiento naturopático. El tratamiento natural tiene que ser accesible al paciente. Por eso en nuestros hogares tenemos diferentes recursos, diferentes hierbas, diferentes alimentos que son efectivos a nivel medicinal y que podemos usar en algún momento de necesidad que no tengamos los recursos para algo mucho más. Y es más, ni necesitamos tener los recursos, porque si utilizamos correctamente esos recursos naturales, entonces entraremos en un proceso de elaboración artesanal de nuestros propios remedios, que tienen una carga energética a través de nuestros pensamientos y nuestra intención lo suficientemente fuerte como para generar un resultado mucho más profundo. Pero si no entendemos eso, pues ese es el gran problema: la ignorancia, la negación a la disciplina del estudio de ciertas cosas. Entonces, pues sí, es muy difícil, todavía más cuando tenemos inteligencias artificiales que son extremadamente funcionales, ayudan muchísimo, pero no nos dan una comprensión profunda, o más bien nosotros no lo usamos como deberíamos. Pero bueno, entonces los remedios naturales pues son económicos, no necesitamos mucho dinero para conseguir hierbas. Incluso el diente de león es algo que podemos encontrar en cualquier esquina, porque es una hierba que se considera mala, pero tiene una cantidad fenomenal de elementos nutricionales y medicinales tan fuertes que es sorprendente que no se utilice en mayor medida y que no se le dé la importancia que tiene a esta maravillosa planta. Y muchas otras, el orégano, el tomillo,
la pimienta, el jengibre, la cúrcuma, la canela, el ajo, la cebolla, son elementos que están constantemente disponibles en nuestro hogar y que no cuestan tan caros. Sí, pues tienen un precio y los adquirimos, pero realmente no cuestan tan caros y no tienen los efectos adversos que los medicamentos. Los medicamentos, nuevamente, funcionan. ¿Para qué funcionan los medicamentos? Para eliminar síntomas. Cuando estamos fuera de control en un proceso de curación que nos da una fiebre muy fuerte, que nos hace sentir mucho dolor, a veces la utilización de medicamentos convencionales es necesario. No podemos negarnos a la idea de que eso se debe utilizar en caso de necesidad, sí. Pero otro de los puntos importantes de la naturopatía, de la medicina holística, es que es principalmente preventiva. Tenemos que aceptar la idea de que es prevención y la prevención es curación al mismo tiempo. Si hoy no nos sentimos tan mal y empezamos a hacer cambios preventivos a nuestra salud, nuestra mente, nuestro espíritu, estaríamos en teoría curando lo que ya se ha hecho. El daño que ya existe ya lo estaríamos empezando a curar. Pero es un tema muy complejo por entender, porque tenemos ideas muy establecidas en nuestra mente que nos dicen: la curación es que hoy ya no me sienta mal, que hoy no me duela, que se me quite la fiebre, que se me quite la inflamación, que se me quiten los síntomas. Eso para mí es la curación. No, la curación no es esa. La curación real implica dolor. La curación real implica fiebre, inflamación. La curación real implica falta de energía. La curación real implica una transformación fuerte, una ruptura de ciertos patrones, tanto mentales como físicos, que están ahí irrumpiendo a un cierto flujo orgánico y coherente de energía en distintos niveles, físico y energético. La interrupción de ese flujo energético, por ejemplo, a nivel metabolismo, es, si nos ponemos a pensar, nosotros consumimos alimentos, estos alimentos contienen diferentes elementos que lo forman, como la carne, las verduras, etc. Tienen diferentes elementos que conforman este alimento. Lo consumimos y lo empezamos a desintegrar. La desintegración no es destrucción, sino simplemente estamos desintegrando todos estos elementos que están contenidos en el alimento. Nuestro cuerpo se supone que tiene la capacidad de separar los elementos que estamos consumiendo, seleccionar los elementos y utilizarlos en donde tienen que ser utilizados. Se mezclan con otros elementos ya disponibles en el cuerpo o que también ese mismo proceso está creando y generan una reacción química, y muchas de esas reacciones son energéticas. Es calor, vibración, energía, impulsos eléctricos. Esta es la contraparte física del proceso que está sucediendo a nivel energético. Lo mismo sucedería a nivel energético, pero de formas diferentes. Tendría que haber un flujo diferente por un lugar un poco más extenso, más allá de solo el cuerpo material, y los flujos tendrían que estar, el flujo de energía tendría que estar en armonía con lo que sucede a nivel metabolismo. No podemos separar las dos cosas, pero tampoco nos podemos quedar con solamente una o solamente otra. El tiempo, cuando decidimos entonces hacer esos cambios, estamos ya comenzando a hacer la curación. Cuando el cuerpo detecta que se le han otorgado ciertos recursos para volver a recobrar el equilibrio, entonces es que los activa, y el concepto o la idea de la medicina germánica viene a nosotros y nos dice que está comenzando la curación, que el conflicto ya pasó,
y así sucesivamente. En fin, entonces esas son las distinciones específicas de la naturopatía. La naturopatía es, en resumen, el uso de todos los recursos naturales disponibles, minerales, plantas, es decir, minerales, vegetales, animales, para el restablecimiento del orden energético en todos los niveles del ser humano. La medicina holística es la utilización también de los recursos filosóficos, teóricos y prácticos de distintas disciplinas, principalmente ancestrales, que nos han enseñado diferentes conceptos a lo largo de los siglos, que han sido probados una y otra vez, que funcionan para la regulación de el equilibrio integral del cuerpo físico, espiritual, etc. Y que utilizan recursos intangibles para lograr esos equilibrios a través de los pensamientos, a través del entrenamiento, a través del ejercicio, a través de la nutrición, a través de la desintoxicación, a través de la purificación, a través de la tonificación y a largo plazo. Ojo, a largo plazo. Muy bien, espero que les haya gustado y haya sido interesante para ustedes esta ponencia. Si tienen dudas, si tienen alguna pregunta o si necesitan consultar algo, con mucho gusto comuníquense con nosotros y me pondré en contacto yo con ustedes. Que tengan excelente noche. Hasta pronto.